Bienvenido a esta clase tipo reforzamiento de historia, por eso le puse parte uno porque después se viene otra parte. En este caso lo que queremos reforzar es el contenido de los griegos, ¿ya? Contenido que todavía falta por evaluar, contenido que tenemos que reforzar, y eso es lo que queremos hacer a continuación. Muy bien, entonces para partir con esta clase, ubicarnos que los griegos se encuentran en Europa. Aquí, esto es Europa. Muy bien, ese es Europa. Y los griegos están ahí, en Europa, específicamente en este mar que se llama el mar Mediterráneo, ¿ya? En lo que sería esta parte de acá, que es la península de los Balcanes, ¿ya? El famoso el Helades para los griegos, ¿ya? Porque los griegos nunca se llamaron griegos, ellos no se decían somos griegos, ellos se decían helenos, como tal, los Helas. Bien, entonces los griegos se ubicaron en esta península balcánica, que sería esta península de acá, que tiene como una subpenínsula, que es la península del Peloponeso, ¿cierto? Que es esta parte de acá, ¿ya? Muy bien, como tal. Bien, hay varias, tenemos que darnos cuenta que este mar Mediterráneo tiene subdivisiones, es decir, tiene por una parte del mar Egeo, tiene por otra parte el mar Jónico, ya como tal, ya hay varios dentro de de esta cultura llamada Grecia, eh, que son de los griegos, pero Grecia ahora es un país. Antiguamente eran varias ciudades y cada ciudad era autónoma, autónoma completamente, era independiente completamente unas de otras, ¿ya? Cada uno tenía su forma de reinado o su forma de gobierno. Tenemos, por ejemplo, Macedonia, tenemos, por ejemplo, acá a Corinto, Atenas, Esparta, Olimpia, donde es la cuna de las Olimpiadas, Creta, Rodas, Mileto. Entonces así va a haber muchos ciudades-estado, a eso le vamos a llamar polis, ¿cierto? Ciudades-estado, la cual cada una es independiente de otra. Sin embargo, todos se van a considerar griegos, bueno, o helenos, ya para decirlo más con propiedad, porque ellos no se hablaban de griego, sino de helenos, como tal. Todos se consideran helenos, ¿por qué? Porque todos creían en los mismos dioses y hablaban el mismo idioma que es el griego, hablaban todos el griego, como tal, ¿ya? Pero se peleaban entre ellos, a excepción de cada 4 años que en Olimpia, en esta polis llamada Olimpia, se celebraban los Juegos Olímpicos en honor a sus dioses, y eso hacía que hicieran una tregua, que ya no pelearan más para estar juntos en las Olimpiadas. Bien, ubicándonos entonces en esto de la península de los Balcanes, es una península muy montañosa, ¿ya? Es obvio que al ser muy montañoso, los griegos trataban de ir más al mar, su comercio va a ser más que todo marítimo, porque más tiran para el mar que para la tierra. Obviamente, porque hay mucha montaña, es más fácil ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad por el mar que por ir entre montañas, que es más costoso, más complejo, ¿cierto? De poder subir montaña tras montaña. Si nos damos cuenta, es una foto de estas zonas montañosas de la península de los Balcanes. Nos damos cuenta que hay montañas y montañas, y entre las montañas tenemos esta parte que es verde, que es los valles. Y en esos valles es donde generalmente los griegos se asentaron para su agricultura, para crear sus ciudades como tal, ¿ya? Es obvio también que por eso es que cada ciudad es muy autónoma, muy independiente de otra ciudad. ¿Por qué? Porque obviamente están separados por montañas, entonces hay una separación, hay una, como una pared entre ciudad y ciudad, ¿cierto? Hay como una frontera natural que hace que cada ciudad viva en forma autónoma, independiente. Bien. Ahí vemos, por ejemplo, ahí vemos al lado del mar Mediterráneo, vemos algunas que otras pueblos, ¿cierto? De las aldeas que estaban ahí, y la gran ciudad adentro en la famosa Acrópolis. Es decir, siempre, y esto es algo muy estratégico, es que las ciudades de los griegos la amurallaban obviamente contra los
si hubiera una guerra fue entre el enemigo, una forma que toda la gente que vivía acá a los alrededores pudieran ir corriendo y entrar por la puerta principal, ¿cierto? Y cerrar la puerta a la muralla, ¿cierto? Para poder estar a resguardo, ¿cierto? Del enemigo, porque como vuelvo a repetir, los griegos andaban siempre de pelea en pelea. Entonces, por lo tanto, es importante tener murallas para protegerse. Entonces, los campesinos generalmente, y se nota que son los campesinos porque ahí están, todas estas zonas son zonas de cultivo, muy a orillas del mar, eh, estaban fuera de la muralla, pero obviamente en el momento de que venían los enemigos, entraban dentro de la ciudad, ¿cierto? De esta ciudad-estado, de esta polis, para refugiarse. Y si se dan cuenta, en la parte más alta de la ciudad, de la Acrópolis, donde siempre está el templo y la ciudad es más importante. Si esta ciudad, estado, esta polis era de un monarca, ¿cierto? Si habían reyes, estarían en la zona más alta también ellos, la nobleza, los sumos sacerdotes, etcétera, etcétera. Y sobre todo el templo, tendría que estar siempre en lo más alto, en lo más alto, exactamente. Increíble, pongamos a pensar, siempre para la gran mayoría de la cultura, los dioses siempre tienen que estar en altura. De hecho, que por eso ellos pensaban que los dioses vivían en el Olimpo, que era como una montaña muy, pero muy alta, más allá de las nubes. Pero siempre la idea de los dioses, de las deidades, está en relación a lo alto. Muy rara vez uno piensa que un dios o dioses estuvieran debajo de la tierra. Más bien todo lo contrario, se considera que lo malo está debajo de la tierra, ¿cierto? El demonio, o sea, ¿cierto? Esta dualidad entre el bien y el mal, se considera que el bien está arriba y el mal está abajo. Bueno, es algo cultural que se piense de esa manera. Lo importante es darnos cuenta que las polis eran ciudades-estado en la antigua Grecia. La parte más alta de la polis se llama Acrópolis, ¿cierto? Esta parte más alta es la Acrópolis, y donde siempre había un templo en honor a algún dios, ¿cierto? A algún dios griego, como tal. Bien, eso creo que es lo más importante. Elementos de la polis, ahí tenemos la famosa polis. Bueno, uno de los elementos ya lo hemos mencionado, es la Acrópolis o colina fortificada, ¿cierto? Siempre la parte más alta acá nos damos cuenta es de toda esta colina o esta montaña, esa parte más alta y que está fortificada, es decir, que tiene murallas, es la Acrópolis, ¿ya? Y ahí arriba, bien arriba, el templo a su dios. Recinto amurallado ubicado en el lugar más elevado de la ciudad, en el que se encontraban templos y edificios importantes. Allí se refugiaba la población durante la guerra, lo que yo mencionaba. Si hubiera una guerra, ahí se ponían todos para poder estar más a resguardo. Miren, acá se ve, ahí se nota, porque acá está la muralla. Ay, perdón, se me movió. Perdón. Ahí se nota, ¿cierto? Ahí está la muralla, y ahí arriba el templo, ¿cierto? Bien, muy bien, eso lo quería mostrar. Bien, otro componente importante de estas polis es el ágora. Pregunta que viene de la prueba, el ágora, siempre viene a la prueba. Era una gran plaza pública donde se celebraba el mercado y donde la gente se reunía para charlar o dar paseos, ¿cierto? Ese es como, uno podría decir que el ágora es como un sinónimo de mercado. Sí, un sinónimo de esto que tenemos nosotros actualmente, sobre todo acá por el sector de la Escuela Gabriela Mistral, que son, como se llama, esta famosa eh, zonas de venta que se hace, ¿cierto?, en las calles, algo así, sí, podríamos decir que es algo así, sí, podríamos decir como una feria, sí. Sin embargo, no le daríamos el- todo el concepto completo si no les dijera que el Ágora es más que eso. Es una plaza pública, sí, en donde se debatía, donde se daban, donde habían oradores que decían sus puntos de vista, donde en Atenas, por ejemplo, se votaba y se decidía el bien de la asamblea, de la iglesia, es decir, el bien del todo los ciudadanos, es decir, de la polis, ¿ya? Entendido la polis, y lo he dicho en varias oportunidades, no solamente como la ciudad-estado, sino como la gente que vive en la ciudad-estado. Ya, el ágora es eso, es un lugar de comercio, de intercambio de esclavos, de venta, de, pero también de ideas.
¿cierto? De debatir ideas, de charlar, de pasear, etcétera. Bien. La sociedad griega, eso es importante, solamente eran ciudadanos, los griegos, nacidos de griegos, ¿cierto? De griegos griegos, ya que los extranjeros no eran, las mujeres tampoco lo eran, y los esclavos menos, ¿cierto? Estos eran los no ciudadanos, solamente los ciudadanos, es decir, aquellos que podían ser elegidos y que votaban y que daban su opinión levantando la mano, y podían, por lo tanto, decidir el bienestar, decidir el futuro de su polis, eran solamente los ciudadanos que eran hombres mayores de 20 años, hijos de griegos y que obviamente eran griegos. ¿Cierto? Los extranjeros no, las mujeres no, los esclavos mucho menos. Bien. Dicho eso, entonces, nos encontramos con que estos griegos fueron los creadores de estos que están, voy a poner esto más aquí, algo que es tan interesante como es esto del teatro. Y vemos un teatro griego, ¿cierto? Un teatro griego y vemos donde las personas se sentaban, ¿cierto? A ver, acá se hacían las obras teatrales, como tal, y como obviamente no existía el micrófono en esa época, obviamente se usaban este tipo de máscaras, ¿cierto? Que tenían como un tipo de parlante, ¿cierto? Algo así como un megáfono para que se escuchara más fuerte y que por lo tanto pudiese escuchar todas las personas que iban a ver el teatro. El teatro nace acá. Por esto la imagen del teatro es una máscara alegre y una máscara triste, como tal. ¿Ya? Además que los únicos que podían representar, los únicos que podían hacer estas obras teatrales eran los varones. ¿Ya? Las mujeres no eran dignas, supuestamente, en esta época. Obviamente eso está mal, ¿cierto? Sin embargo, era así en ese momento. Un legado también que nos trae los griegos es justamente este tipo de construcciones arquitectónicas. Yo en algún momento les habría dicho, y no lo digo ahora, que la arquitectura va más allá de construcción por construir. Es decir, antes de estas civilizaciones como son los griegos, y después veremos a los romanos también, habían pueblos, pero no eran considerados civilizaciones porque, entre muchas cosas, no tenían escritura, por ejemplo, no tenían construcciones monumentales, y estas construcciones no solamente era construir por construir, como era antiguamente, personas que construían casas para poder sobrevivir ante la intemperie del frío o de los animales para que no sean presa fácil para ser cazadas, sino que las construcciones ya van por la parte de que sea una construcción que más que cumplir con esto de dar un templo, dar un lugar donde no me caiga la lluvia, donde no sienta frío, donde pueda dormir, la construcción va más allá de eso y se vuelve un arte. Y ahí es que nace la arquitectura, que tiene sus etapas, parte de algo más básico como el orden dórico, como vemos el primero, que es como una columna, ¿cierto? Tiene algunos adornos por ahí, pasa al orden jónico, que es mucho más elaborado. Si se dan cuenta, la parte de arriba es mucho más elaborado como tal. A irse a algo más elaborado, aún más, como es esta parte acá, que es lo que vemos aquí, que es el orden corintio. Es decir, hay mejor eh, calidez de arquitectura, es decir, hay más finura, más belleza en el momento que se va construyendo. Esto es lo que llamamos arquitectura. Miren, esto va pasando de etapa en etapa, de la primera etapa más arcaica de los griegos, pasando por la orden jónico, que es una etapa más clásica, hasta el postclásico, sobre todo del orden corintio como tal. Bien, eso es lo que vemos aquí. Los famosos templos, ¿cierto? Templos que son antiguos de la época de los griegos, pero que han durado hasta el día de hoy. Incluso hay muchas construcciones modernas que están basadas en este tipo de construcción, que vemos que hay unos pilares, unas columnas adelante, ¿cierto? Como un hall para entrar recién al templo, que está en forma de doble agua, ¿cierto? Una forma como triángulo, ¿cierto? Esta forma de construcción, mucha gente, muchos arquitectos lo han imitado como tal, ¿cierto? Y viene de las épocas de los griegos. Bien, esta parte me interesa mucho, ¿no? Que es la parte de, a ver si me pongo por aquí, me veo muy abajo ahí, es la etapa de la escultura, que también
pasa por tres etapas, ¿ya? La etapa arcaica es cuando la construcción es más sencilla, la escultura es de orden más simple, si ustedes se dan cuenta es más simple, el que talló la piedra, que hizo la construcción de esta escultura, no tuvo tanto detalle como sí lo tiene en la etapa arcaica, de la época de los griegos, a la etapa clásica, que es, por ejemplo, el discóbolo, que está acá, que tiene como sensación que el discóbolo se va a mover, ¿cierto? Que va a hacer un movimiento y va a lanzar el disco, ¿ya? Entonces, esa sensación, esa forma de hacer una escultura es mucha más fina, mucho más elaborada, da la sensación que va a lanzar el disco, como tal, ¿cierto? Y cuando pasamos a la etapa neoclásica, la etapa ya más helenística, cuando los griegos se expanden por gran parte de Europa y del mundo, entramos a la etapa neoclásica, que es cuando se hace esta escultura, que son ya como que cuentan una historia. No solamente hay sensación de movimiento, sino que además hay una sensación de contar una historia como tal. Hay una historia que se está contando de una persona que abraza a otra persona, por ejemplo. Bien, estas son las tres etapas de las esculturas, cómo van avanzando los griegos en su escultura. Bien. En la ciencia, podemos decir que hay muchos avances, ¿cierto? Desde la palabra, por ejemplo, en la geometría, en la geografía, en la psicología, todos los que te vienen en guía, ¿cierto? El GIA que viene del conocimiento, eh, eh, siempre terminan o en grafía o logía. Por ejemplo, geometría, ciencia que estudia la medida y áreas de los objetos. Geo, superficie, metros, medida, ¿cierto? La geografía, ciencia que estudia los paisajes, relieves y clima. Geo, superficie, ya lo dijimos, grafo, dibujo. La psicología, ciencia que estudia el comportamiento de las personas. Psique, científicamente, y logos, estudio. Por tanto, muchos de los conocimientos matemáticos, geográficos, geométricos, médicos, como el caso de la medicina con Hipócrates, eh, se debe a los griegos, que hicieron avances en todas estas áreas, ¿cierto? En la área de de la geometría, de la geografía, de la psicología, de la medicina, de la filosofía también. Palabras de origen griego que nos han llegado hasta nosotros es, por ejemplo, academia, viene de ellos, anfitrión, ¿cierto? Yo soy tu anfitrión, ¿cierto? Una persona que recibe a sus invitados, cancerbero, ciclopeo, estentorio, euro, Europa, faro, grifo, hecatombe, ¿cierto? Cuando hay una hecatombe, la destrucción a lo grande. Lacónico, letargo, algo muy lento. Liceo, mire la palabra del liceo, que muchos ya de sus hermanos mayores están en los liceos. Mamotetro, maratón, está la famosa maratón. Morfina, odisea. Cuando dice que uno ha hecho un viaje que parece un viaje que ha costado mucho llegar a su destino, decimos que hemos hecho una odisea. Pánico, parásito, pírrico, quimera, sibarita, titánico, ¿cierto? Que ahí viene Titán, ¿cierto? Del famoso Titanic también. Bueno, todas son palabras que vienen del griego como tal. Mire, ¿y esto por qué? Porque justamente del alfabeto griego muchas palabras han llegado hasta nosotros, como es la A, lo que será el alfa, beta, la G de gamma, D de delta, epsilon, la E, Z, de Z, ¿cierto? Eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, la ni, la chi, el Omicron, mira que había un virus, ¿cierto? Que había una variante, la variante Omicron, el pi, que lo vamos a estudiar en octavo básico, rho, el sigma, el tau, que viene de la T, el ipsilon, el phi, la G, la C de psicología también,
omega. Son muchas de las palabras, perdón, de las letras que al final han llegado a nosotros, a nuestro alfabeto, y son propios del alfabeto griego. Bien. Yo les mencionaba esto que la Grecia, específicamente Atenas, fue cuna de grandes filósofos de la humanidad, como fue Sócrates, después su discípulo Platón, que el cual escribe sobre Sócrates, porque Sócrates nunca escribió nada, Platón habla sobre Sócrates, y el discípulo de Platón, que va a ser Aristóteles, que va a pasar, va a ganar a Platón, su discípulo Aristóteles. Sócrates es muy famoso porque dice una frase muy, pero muy importante en la historia, que es, solo sé que nada sé, porque él decía que la gente creía saber las cosas y no sabían que eran, que no sabían nada a fin de cuentas, ellos creían saber cosas que no eran ciertas. Por tanto, él decía que él solo sabía que nada sabía, es decir, él sabía más que todos, porque él sabe que no saben. Los más ni siquiera saben que no saben. Por tanto, él era más sabio que los demás porque sabía que no sabía. Entonces, la palabra solo sé que nada sé no es una palabra humilde, más bien todo lo contrario, es una palabra soberbia. Es decir, solo sé que nada sé, yo sé eso. Ustedes ni siquiera saben que no saben. Platón, él nos mete en el mundo de las ideas, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con el dualismo entre un mundo ideal y un mundo concreto, ya de todas las cosas. Se plantea eso de que existe un mundo de las ideas y el mundo que nosotros vivimos. Él funda la academia, que es como algo así como la primera universidad del mundo, la famosa academia, ¿ya? Bueno, y entre ellos, entre sus discípulos va a estar justamente Aristóteles, ¿ya? Que él es para mí un genio. Dominó la física, la metafísica, la matemática, la biología, la zoología, la ética, la moral, la política, la lógica, la retórica, la estética, la epistemología, que es el estudio filosófico de la ciencia por la ciencia. O sea, es con métodos científicos o un método filosófico estudiarse a sí mismo, ¿cierto? El saber. Eh, Fue un gran sabio, por lo tanto, un gran filósofo que se adelanta a su época y él plantea cosas muy interesantes como la unificación de, del ser y del cuerpo en uno solo, ¿ya? A diferencia del dualismo platónico, que considera que el ser humano era una sola cosa, ¿cierto? Todo en uno solo y que no podía desglosarse o desarmarse en varias partes, como si lo consideraba Platón, ya que con Platón considera que el alma estaba en el mundo de las ideas y un día cayó a la tierra y entró en un cuerpo del cual es es su cárcel y que un día al morir esta alma sale y por eso ellos creen en la reencarnación. Aristóteles no creía en la reencarnación, por ejemplo. Perdón. Bueno, otra de las legados es las Olimpiadas, ¿cierto? Cada 4 años, ya lo hemos dicho, donde solamente participaban los varones porque obviamente las mujeres estaban excluidas de todo acto religioso que era este, es un acto religioso, o cualquier otro tipo de acto cívico, por lo que no eran ciudadanas, solamente ciudadanos los varones mayores de 20 años. Bien. Por último, la democracia. Creo que hay que entender a la democracia en el contexto griego, ¿cierto? Más que todo ateniense, porque esto nace en Atenas. En este contexto ateniense, la democracia es un concepto que solamente es propio de los ciudadanos, por tanto no de todos. Democracia, gobierno del pueblo, es solamente del pueblo griego, no mujeres, no extranjeros, no esclavos. En donde todos levantaban la mano y ahí se votaba por las decisiones más importantes de la ciudad, de la polis, como dice la guerra, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero esa imagen me gusta mucho porque están levantando la mano y muestran justamente cómo era esto de la democracia, que se le considera una democracia directa, ya directamente, ahí. Ya estaban la mano y por mayoría se ganaba y se votaba como tal, ¿ya? Em, Ahora, el que desea puede hacer un resumen en su cuaderno, en el cual puede usted poner legado griego y poner usted cuáles son los legados que a usted más le parecen más importantes a medida de ir también preparándose para la prueba, ¿cierto? Como el caso del alfabeto,
el caso de los Juegos Olímpicos, la filosofía, el arte, ciencia, teatro, organización de la democracia, etcétera, cómo podría hasta dibujarse, ¿cierto? ¿Cuáles son los legados de los griegos para nosotros como tal? Bien, voy a mandar también, aparte de este video, ya, faltaría ver sobre los dioses griegos. Yo voy a ver si en otro video mando sobre los dioses griegos como tal, ¿ya? Este sería el video eh, sobre este tema que estamos viendo, sobre los griegos, parte uno, y ya vendrá otra parte 2 donde hablaremos de los eh, dioses griegos, que esto sería como la única parte que faltaría por tanto. Bien, muy bien, cuídense mucho. Le voy a mandar también, aparte de mandar este video, le voy a mandar unos juegos entretenidos para que también vayan jugando en casa y vayan aprendiendo para la prueba. Hasta entonces, nos vemos.